bienvenidos a Factor Energético. Estamos con Rolando Fuentes Bracamontes, experto en economía y política energética del EGADE, Business School del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, estimado Rolando? Muy bien, Pedro, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Pues bien, pues estamos para hablar de los hechos recientes que han encendido las alarmas de empresas e inversionistas. El tema de los apagones, ¿no? Por un lado, y por otro, bueno, pues los retos y oportunidades del sector eléctrico en México. Y pues bien, pues a mí me gustaría que empezáramos con un tema de eh, ¿cuál es el diagnóstico? El sector eléctrico en México está en crisis. ¿Y cómo llegamos hasta aquí poniendo en riesgo la infraestructura crítica, estimado Mira, Rolando? Pedro, la verdad es que el punto actual en que está el sector eléctrico en México no es el calor, no es mayo, son decisiones que se tomaron hace 4 o 5 años, ¿sí? Y esto, digo, se explica por la naturaleza del sector eléctrico. La demanda es muy volátil, ¿sí? O sea, puede dar bandazos de una hora a otra. Por eso existe la demanda pico, la demanda valle, etcétera, durante diferentes horas del día. Durante los días de la semana, no es lo mismo entre semana que el fin de semana, y durante las estaciones del año. Entonces, la demanda eléctrica es sui generis desde el punto de vista económico porque no sigue el precio, a menos que el precio sea muy alto. ¿Sí? Nosotros, la demanda sigue nuestro comportamiento. Nos despertamos, prendemos nos bañamos, se prende la bomba, nos vamos a trabajar, baja la demanda, regresamos, sube, etcétera. ¿Sí? Y la oferta es muy rígida. Nosotros no podemos, digamos, construir una planta eléctrica de gran tamaño, de la noche a la mañana, en un par de meses, en un año, etcétera. No son decisiones que se toman varios años atrás, ¿sí? Y como al ser la oferta tan rígida, lo que se hace es pronosticar cuál va a ser la demanda, digamos, hoy dentro de 5 años, ¿sí? Como nosotros pensamos que va a ser dentro de 5 años, construir la capacidad necesaria para satisfacer esa demanda y un cachito más, por si crece aún más. ¿Sí? Entonces, que el margen de reserva, digamos, el SENACE anuncia que el margen de reserva está en 5%, después en 3%, después ya no se quita esa alerta crítica, tiene que ver con cambios en la demanda, no con cambios en la oferta. ¿Sí? Entonces, que estemos en ese al filo de la navaja, podemos hacer el análisis de que si entraron las plantas fulanas y salieron las menganas y que si entró en Yucatán y eso, pero es pecata minuta. ¿Sí? Nosotros deberíamos tener el colchón suficiente para que técnicamente se pudieran absorber esos incrementos en la demanda sin necesidad de estar al filo de la navaja, ¿no? Entonces, digamos, para mí, el detalle de lo que ocurrieron estas semanas, etcétera, pues es una cuestión menor relacionado con pues, el problema principal, digamos que es un poco más estructural, ¿sí? La falta de inversión a tiempo, ¿sí? Ya no digamos después también el mix energético, ¿no? Sí, bueno, la economía, incluso las estimaciones de demanda del sector energético, andan por ahí del 3%. Digo, es lo que hace, incluso la CENER hace el plan, tiene un plan ahí y hace escenarios, ¿no? Y bueno, Sí, claro. anda por ahí del 3%, según, y incluso la economía tampoco ha crecido más de esos números, Fíjate, ¿no? Digo, fíjate, Pedro, la pregunta es ¿por qué no llegó antes? ¿Sí? ¿por qué no llegó Esta antes? crisis. ¿Y sabes por qué? Por la pandemia. ¿Sí? A mí me gusta contar esta historia en diferentes etapas, ¿sí? Por ahí de 2019, el gobierno decide cancelar las subastas por energía renovable, ¿sí? Y yo no critico eso, ¿sí? Yo creo que la reforma energética le proveía al gobierno diferentes instrumentos para realizar diferentes acciones, y si un gobierno nuevo decide no tomar esa alternativa, esta es una prerrogativa. Yo no creo que sea algo, a fuerza lo tienes que hacer, ¿no? Lo que creo que es incorrecto es no haberlo sustituido con algo, Claro, ¿no? claro. Entonces, se toma eso, ¿sí? 2019. 2020, ¿qué pasó?
la pandemia, ¿no? Entonces, en la pandemia, lo que sucede con la demanda eléctrica es que sigue mucho el crecimiento del PIB. Sube el PIB y aumenta la demanda eléctrica. Hay diferentes en la literatura, diferentes versiones, ¿no? ¿Qué causa qué? Oye, ¿el crecimiento económico causa la demanda eléctrica o la demanda eléctrica, la accesibilidad a energía causa el crecimiento económico? O inclusive está la parte de eficiencia, ¿no? Que, oye, hay que desacoplarlos estos dos. Pero no importa, ¿sí? En términos generales, para nuestro argumento es, oye, en la pandemia, pues resultó que cayó el PIB y con ello también la demanda eléctrica, lo cual enmascaró esa decisión del 2019, ¿sí? Pero, pues eventualmente el tiempo te alcanza. ¿Y qué pasa ahorita en este momento, ¿no? Eh, el crecimiento pospandémico, pues se puede acelerar muy rápido, porque fue un bache, digamos, no fue algo estructural, no fue una crisis, sino que fue algo. Entonces, ese crecimiento se acelera. Eh, el tema de nearshoring Es un eh, elemento adicional. es un elemento adicional que no se tenía en el 2019 y las olas de calor es un elemento adicional que, digamos, hemos estado hablando de cambio climático mucho tiempo, pero no lo hemos experimentado tanto como ahora, ¿sí? Entonces, súmale a la demanda y no tuviste las previsiones, ¿no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo de esto. A mí me gusta hacer la analogía con un pase completo de fútbol americano. Sí, hay mucha gente de tu auditorio, seguramente les gusta mucho el fútbol americano, la NFL, etcétera. ¿Qué tiene que pasar para que sea un pase completo? Pues el corredor sale mucho tiempo antes, es la construcción de las plantas eléctricas. El quarterback lanza su pase y para que sea completo tienen que coincidir en espacio y tiempo, ¿sí? Em, entonces, eso es lo que faltó, ¿no? O sea, el corredor no salió con la suficiente antelación y una de las características del sector eléctrico es que la demanda tiene que estar la oferta y la demanda igual todo el tiempo, ¿sí? En otros sectores, cuando la demanda es mayor que la oferta, hay filas, ¿sí? Si yo voy a la peluquería y hay mucha demanda y hay 3 peluqueros, pues yo me espero. En el sector eléctrico, cuando la demanda es superior a la oferta, todos se quedan sin peluqueros, Todos se quedan sin peluqueros. ¿va? Sí, a ver, entonces, digamos, como lo estás comentando, es un problema estructural y el tema de las temperaturas, el tema de horario de verano y cualquier otro tema, Súmale, sí. son temas mínimos, digamos. Más bien que Adicionales. cualquier detalle altera todo esto, ¿no? Cualquier detalle, hasta Mira, el paso de una nube. son digamos, el crecimiento pospandémico, el nearshoring, las olas de calor, son elementos adicionales. Adicionales. La nube, el que haga calor en mayo, pues estamos hablando ya de un detalle, los árboles y no el bosque. Pues cuando estás en el nivel, en el límite, bueno, pues cualquier cosa te altera, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Ahora, un poco también para precisar, el tema de las pérdidas, ¿cuánto se pierde este tipo de apagones o de Mm, emergencias, ¿no? Si sí. tienes por ahí datos de cuantificar Mira, esto. no, Y el otro ajá. lado, y la otra pregunta sería, también cuánto se gasta de más, porque las emergencias cuestan. No, Ujú. no nada más es de decir, bueno, pues ya pues no, pues CFE o alguien tiene que invertir pues para cubrir esa demanda, como dices tú, imprevista o no prevista, y que ahí de alguna manera esos gastos de emergencia cuestan, lo que le llaman esta generación rodante y todo esto que tienen que preparar, ¿no? Sí, mira, hay diferentes aspectos a esto, ¿no? ¿Cuánto cuesta un apagón? La electricidad más cara es la que no se tiene. Sí, eso para empezar. Entonces, un apagón pues va a costar en términos de producción industrial, de entretenimiento, de cerrar las tienditas, etcétera, etcétera, ¿no? El cálculo específico de cuántos millones va a ser, pues, no lo tengo. El director de planeación de CFE anunciaba que solamente el 5% de los usuarios fueron afectados, pero más o menos esos son como 5 millones de personas. Sí, es una ciudad de buen tamaño. Sí, digamos, es una ciudad un poco más chico
que Guadalajara, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, para satisfacer la demanda pico son las tecnologías más caras. ¿Sí? Primero se satisface la demanda con las tecnologías más baratas, renovables, esto, lo otro, gas, etcétera. Y ya las pico son aquellas plantas que casi no se utilizan. ¿Sí? Las más contaminantes, las más caras, etcétera. Las Entonces, oye, caras. si estás todo el tiempo en la demanda pico utilizando esas plantas, pues va a ser mucho más cara, ¿no? Y un tercer elemento son los costos que incurrimos las personas y las empresas, ¿sí? Ve lo similar a la inseguridad. Oye, como hay inseguridad, yo instalo alarmas, yo instalo electrificados, yo instalo, contrato seguridad adicional, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchas personas, no solamente en México, digamos, en países donde empiezan a tener estos problemas recurrentes, pues hacen sus inversiones en sus propias casas, ¿no? Paneles solares, baterías, etcétera, que todavía son caras y que no necesariamente yo estaría en contra de eso, ¿no? Creo que es parte del mix que tenemos que tener y del cual podemos platicar un poquito más adelante. Claro. No, pues sin duda que entonces en el corto plazo, pues sin duda que estaremos al filo de la navaja y estaremos sujetos a este tipo de Mira, problemas. en el corto plazo la temperatura va a bajar, ¿sí? O sea, hace calor en mayo, en casi todos los lugares, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, ya en junio pues ya va a empezar a llover, en Guadalajara, etcétera. En algunos otros lugares pues sí va a ser calor en Chihuahua, etcétera, pero va a bajar la temperatura. Entonces, eso vamos a sentir que se solucionó el problema, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar el próximo año, el próximo Y mayo? otra vez. Este problema ya lo tuvimos en mayo pasado. Sí, ¿Sí? Fue la primera llamada. así Entonces, es. a lo que llamo, yo creo que va a ser un problema recurrente, o no es que sea transitorio, no es que necesariamente va a empezar a ocurrir ya de aquí en adelante, ¿sí? Sino que va a ser, pues, en cada mayo, en cada mes de calor, en los siguientes, ¿sí? En los siguientes años, si es que no hacemos algo, ¿no? Claro, Fíjate, lo que nosotros proponemos es, si nosotros si decidiéramos, oye, construimos una planta ya, hoy va a entrar en funcionamiento el primer megawatt hora en 4 o 5 años, ¿sí? Eh, Sin embargo, nosotros analizamos la innovación dentro del sector eléctrico y es algo muy interesante porque es el resultado en los últimos 20 años, la innovación en el sector eléctrico ha sido disruptiva que en los últimos 70. ¿Sí? claro. Y, eso es, y de acuerdo a los papers académicos, a la literatura académica, eso es un resultado no planeado de reformas eléctricas, no de México, sino de todo el mundo. De Sí, todo el desde los mundo. 90, etcétera, etcétera. Dice, oye, un elemento ha sido toda esta innovación. Dentro de esto están pues, las baterías, por ejemplo. Hace poco estuve en Alemania, en una de las ferias renovables, etcétera, y he estado asistiendo los últimos años y ves cómo el stand o el área de baterías, por ejemplo, creció en área. ¿Sí? Hay más empresas trabajando en eso. Entonces, lo que nosotros pensamos es que entre más empresas trabajando en eso, pues se va a abaratar la tecnología, va a ser mejor, etcétera, ¿no? Pero una de las tecnologías que ya están muy maduras son las de generación distribuida, básicamente paneles solares. Nosotros hemos mapeado lo que están haciendo las startups de la electricidad en el mundo y la mayoría, estoy diciendo más del 50%, hacen algo relacionado con paneles solares, ¿no? Esta tecnología tiene sus características, algo que es diferente, ¿sí? Eh, son, Convierten un problema de logística complejo, como es construir una gran planta eléctrica que toma muchos años en construir, etcétera, etcétera, en un problema de manufactura y logística. Entonces, esto puede expeditar el problema e ir solucionando poco a poco para ir cerrando el gap. Entonces, lo que proponemos que esto se haga en el sector doméstico porque es más fácil y beneficia a las personas de forma más rápida. Al instalar un panel solar, entra en operación inmediatamente y lo que hace es bajar la demanda para todos los demás. El sector eléctrico funciona como una alberca, ¿sí? Si le bajas a un lado, se beneficia a los demás, ¿sí? Entonces, la propuesta que hemos hecho y la forma de implementarla, fíjate que hacemos una analogía, ¿sí? En teoría económica, dicen, da lo mismo
poner un impuesto en precio que en cantidades. ¿Sí? Por ejemplo, en cuestiones de emisiones, da lo mismo poner un impuesto a emisiones del carbón que poner una cuota fija, ¿sí? En oferta y demanda. Bueno, pues un subsidio al final de cuentas es un impuesto negativo, te lo dan. Entonces pensamos, oye, ¿y si en lugar de subsidiar precios de electricidad, subsidias cantidades? Y la cantidad ahora la puedes subsidiar porque hay un panel solar. Un panel solar es como que si te dieran una cantidad de electricidad fija, ¿no? O sea, fija, bastante fija en Claro, producción durante el día y durante los años. Entonces, oye, ¿qué pasaría si nosotros redireccionamos la cantidad, el recurso fiscal que dedicamos a subsidiar precios, que tiene muchos problemas porque te genera sobreconsumo, te genera distorsiones, te genera, se llama cross-subsidization, ¿sí? Entre diferentes regiones, etcétera. Oye, pues tú le das como subsidio una cantidad que te va a satisfacer tus necesidades básicas y el resto que se satisfaga a través del mercado, entonces ya desdistorsionas esa parte de la electricidad, ¿no? Entonces, hacemos un ejercicio numérico y vemos que funciona, vemos que se cierra el gap entre demanda y oferta y sobre todo el consumidor queda indiferente al cambio. sí. No, pues yo digo que es una propuesta muy interesante. Incluso creo que la propusieron ahí en la Cámara, ¿no? Ahí en la No, Cámara de Diputados, ¿no? esta es una propuesta de nosotros. Ok, Que es un paper que sacamos, que fue publicado en el Instituto de Energía de Oxford. Es ok. una propuesta original de nosotros, ¿no? Bueno, pues creo que es una muy buena propuesta, muy interesante para poder solucionar esto y que tal la incertidumbre a este sector crítico y que bueno, pues ante el escenario de inversión del nearshoring, bueno, pues daría confianza, ¿no? Para la inversión. Claro, sí. Muy bien, pues estuvimos con Rolando Fuentes Bracamontes, experto en economía y política energética delegada. Pues gracias por la entrevista, estimado Rolando, y seguramente pues te voy a buscar para posibles Aquí estamos comentarios. aquí estamos a la orden. Gracias. Saludos.